Amazing grace. A partir de este momento vas a escuchar el mensaje de la Iglesia Evangélica Bautista de Melipal, desde la Patagonia Argentina, San Carlos de Bariloche. I once was lost, but now am found. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 12 al 17. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ustedes saben que habíamos hablado la última vez que estuvimos compartiendo sobre este tema, habíamos hablado de aquellas cosas que el Señor elogiaba de esta iglesia. Y ese mensaje, cuando estuvimos compartiendo este mensaje, era un mensaje netamente evangelístico, porque hablaba precisamente de hombres de Dios que se levantaban aferrados a Jesucristo, tomados de la fe, daban su vida, eran testigos fieles, como este Antipas que menciona acá, ¿no? Y esto nos impulsaba a nosotros, les recordaba la vez anterior, de seguir fiel a Jesucristo a pesar de que nos toque pasar por circunstancias difíciles, aún la muerte, como dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Si aunque te toque morir por Jesucristo, bueno, estás siempre dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque Antipas, que no sabemos quién era, pero dice el Señor que era testigo fiel, él lo hizo, ¿no? Y fue un testigo de Jesucristo fiel, es decir, alguien que dio un vivo testimonio de Jesucristo en esta tierra y que por eso murió, ¿no? Entregando su vida. Y esto era una de las cosas que hablábamos la última vez y que nos alentábamos unos a otros a seguir adelante entregando el mensaje de Dios a pesar de las circunstancias. Y a pesar que en un futuro no muy lejano se venga persecución sobre la iglesia. Porque la iglesia dice que no está de acuerdo con el aborto, porque la iglesia dice que no está de acuerdo con la ideología de género. Y a pesar de todo eso, a pesar de que se venga la persecución y todo lo demás, nosotros vamos a seguir hablando de Jesucristo y vamos a seguir predicando el Evangelio. Entonces, hablábamos en ese tiempo a ser valientes, ¿no? En la ciudad de Pérgamo habíamos mencionado anteriormente que era una ciudad difícil, una ciudad donde había mucha idolatría. Era la ciudad que había propuesto por primera vez que se adorase al emperador romano, semejante cosa, y que se adore a la diosa Roma, ¿no? Era una ciudad tremendamente idólatra. Y el Señor dice, allí está el trono de Satanás. Pero sin embargo, allí el Señor asentó también su trono, porque levantó una iglesia y esa iglesia era un testimonio fiel de Jesucristo. Entonces el trono de Jesucristo también estaba ahí, en esa iglesia. Y los que estaban dentro de esa iglesia no tenían miedo de lo que pudieran hacer los de afuera, ¿no? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está allá en el mundo, ¿no? Entonces, la segunda parte, el Señor va a dar una advertencia a la iglesia, y en esto quisiera centrarme hoy un poquito sobre esto. La advertencia que el Señor le da en el versículo 14 y el versículo 15. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
Voy a empezar con el versículo 15 porque no me voy a demorar mucho con esto, sino que voy a hacer una breve mención. Versículo 15 habla de la doctrina de los nicolaitas. Quiero contarte que es muy difícil saber a qué se refería. Algunos han hecho suposiciones sobre esto, sobre algunas enseñanzas de un tal Nicolás, pero la verdad que no podemos asegurar que eso sea así, porque no tengo otro versículo de la Biblia que me explique qué era la doctrina de los nicolaitas. Entonces cualquier cosa que pueda decir sobre eso van a ser meras suposiciones, ¿me entiendes? Pero yo puedo sacar una enseñanza de la Biblia, aunque no sepa de qué se trataba, y aunque no sepa a ciencia cierta de qué es lo que pasaba, yo puedo sacar una enseñanza. Era algo que no estaba dentro de lo que Jesucristo había enseñado. Entonces, lo que se estaba enseñando era algo que Dios no quería que se enseñara para su iglesia. Y esa es la enseñanza que yo saco, ¿me entiende? No necesito entender todo, no necesito saber todo a profundidad. Necesito saber cuál es el principio que me está enseñando el versículo. Y el versículo me está enseñando que hay cosas que se estaban enseñando y que no eran palabra de Dios. Entonces eso hay que desecharlo. No lo permitas, decía el Señor. La doctrina de Balaam, esto lo explica, el versículo lo explica. La doctrina de Balaam dice, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. No sé si todos conocen quién era Balaam. Balaam era un profeta, no quiero ahondar mucho en esto porque sé que los hermanos que han estado estudiando Pentateuco y cuando estuvimos estudiando otros libros de la Biblia también estuvimos considerando este personaje. Pero Balaam era un profeta, ¿sí?, que fue contratado por los reyes de Madián y de Moab en el tiempo que el pueblo de Israel estaba llegando en su último trayecto a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel venía por el desierto y tenía que llegar a la tierra prometida y conquistar a la tierra prometida? Antes de llegar a la tierra prometida pasaron por la tierra de Moab y de Madián. Balac era el rey de Moab en ese tiempo, era rey de los moabitas en ese tiempo. Entonces Balac contrata a Balaam y le dice, yo necesito, Balaam, que lo que vos hagas es maldecirme al pueblo. Maldecí a este pueblo porque vengo viendo que ha tenido unas batallas anteriormente de pasar por esta tierra y ha vencido a los otros reyes. Entonces yo tengo miedo que a nosotros nos venza o quiera tomar posesión de nuestra tierra y nosotros desaparezcamos. Así que yo te voy a pedir que vos lo maldigas. Balaam, ¿qué dice? Balaam dice, yo no lo voy a maldecir. Yo voy a hacer lo que Dios diga que tengo que hacer. Esa historia usted la tiene en Números, ahí en el boletín, dice Números del capítulo 22 en adelante. Así que usted, si quiere, léala tranquilo en su casa y ahí tiene la historia de Balaam y de Balac. Entonces, Balaam dice, yo voy a hacer lo que Dios me diga que haga. Si Dios me dice que tengo que bendecirlo, lo voy a bendecir. Si Dios me dice que tengo que maldecirlo, lo voy a maldecir. Por supuesto que Dios no iba a decir que maldiga al pueblo de Dios. Por supuesto que no. Entonces, Balaam repetidas veces bendice al pueblo de Israel. Entonces esto a Balac no le gustó para nada. Entonces dice, la vez que te pido que lo maldigas, vos lo terminás bendiciendo, no haces lo que yo te estoy diciendo. Entonces, listo, no te voy a pagar. Y eso a Balaam le molestó. A Balaam le molestó que no le pagaran. Entonces, ¿qué es lo que hizo Balaam? Bueno, lo que dice acá Apocalipsis. Le enseñó una manera por medio de la cual el pueblo de Dios se fuera privado de la bendición de Dios y que fuera merecedor de la ira de Dios por lo que había hecho. Entonces lo que le enseñó es a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y ustedes tienen esa historia en Números capítulo 25. El versículo 1 y 2 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y ahí el pueblo cayó en pecado. Y esto fue todo algo armado por Balac, por el consejo de Balaam. Y entonces armó algo para que el pueblo de Israel hiciera algo que provocara la ira de Dios. Después lea usted el pasaje completo. Murió mucho pueblo en ese tiempo, en ese momento. Entonces, lo que acá estaba pasando era que en la iglesia se había metido una enseñanza que no estaba de acuerdo a lo que Dios quería. Y esa enseñanza tenía que ver con esto. Tenía que ver con cosas como comer cosas sacrificadas a los ídolos,
cometer fornicación. Hemos estado contando santo, 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 ¿no? Y nuestro Dios es santo y nosotros somos un pueblo santo, por supuesto, claro, ¿no? Y el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces no es propio del pueblo de Dios hacer cosas que a Dios le desagradan. Entonces el Señor tiene que marcar esto. Esto era un problema también que había en el tiempo de la iglesia. En la iglesia de Corinto estaba este problema también. ¿Comemos o no comemos cosas sacrificadas a los ídolos? 1 Corintios 10:20, el apóstol Pablo le dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Este versículo es el que nos enseña que detrás de un ídolo, detrás de una imagen, hay un demonio. Por eso dice, los que los gentiles sacrifican en honor a ese Dios, se lo están sacrificando a los demonios. Y yo no quiero que ustedes participen comiendo ahí en ese lugar, donde está la festividad a ese Dios. No quiero que participen con los demonios, porque no es propio de Dios. La Biblia dice, ¿qué comunión hay entre Dios y Belial? No, ninguna. Esto se lo enseña el Señor al apóstol Pablo, el Señor al apóstol Pablo y el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? A cometer fornicación. Fornicación son todo lo que son relaciones sexuales ilícitas, ¿sí? Y también puede involucrar también la fornicación espiritual, que era lo que hacía también el pueblo, ¿no? De irse tras dioses ajenos. Dios había dicho en Éxodo el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Y el pueblo, cuando se iba tras otros dioses, abandonaba al Dios vivo y verdadero. Entonces, ahí se cometía fornicación. Pero también fornicación en el Nuevo Testamento habla también de todo lo que son relaciones ilícitas. Incluye el adulterio, incluye las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, había unos que enseñaban acá que estaba todo bien con ser creyente. Total, vos sos un hijo de Dios. Si sos un hijo de Dios, no pasa nada. Comete pecado, hacé todo lo que vos quieras. Total, sos un hijo de Dios. Entonces, esto era algo que Dios aborrecía en la iglesia y le decía, esto no lo tienen que enseñar. Ustedes se enseñen que esto está mal delante de Dios. Y bueno, y si alguno cayó, lo restauraremos, pero enseñemos que está mal delante de Dios. Y a veces se cae en la doctrina de Balaam. Quiero dar algunos ejemplos sobre esto. Soy santo, pero peco deliberadamente contra Dios. Total, Dios es amor. Y esto no es bíblico. Peco deliberadamente, total, mi Dios es un Dios de amor. Esto no es bíblico. ¿Saben por qué no es bíblico? 1 Corintios 13. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces yo no puedo decir que Dios esté de acuerdo con lo que yo hago. ¿Se entiende? Entonces estas son a veces enseñanzas que nosotros se introducen entre medio de la iglesia y que hay que corregirlas. Y los que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y de enseñar lo que Dios quiere para su pueblo, tenemos que enseñar que estas cosas a Dios no le agradan. Definitivamente no le agradan. Dios es amor y me enseña a amarle a Él y a mis hermanos. Pero resulta que cuando mi hermano me ofende, no le hablo, no le dirijo la palabra ni le saludo. Doctrina de Balaam. Digo que amo a mi hermano, pero en realidad no le amo. ¿Se entiende? Entonces estas son cosas que son distorsiones en la iglesia de Jesucristo. Y el Señor, cuando estuvo en esta tierra, dice, este pueblo se acerca a mí, con sus labios me honra. O sea, todo de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Este era el problema que tenía la iglesia en ese momento. Me arrepiento de mi pecado porque el pastor no le agrada lo que hago. Me arrepiento de mi pecado porque sé que ofendo a Dios con mi pecado. Eso es lo correcto. No porque al pastor no le agrada lo que hago. ¿Se entiende? Porque quien se arrepiente porque al pastor no le agrada lo que yo hago, en poco tiempo lo va a volver a hacer. ¿Se entiende? Porque uno se arrepiente de algo, y esto lo enseñamos en el seminario. Cuando se comete pecado, ¿contra quién se comete pecado? A ver, los estudiantes del seminario. Contra Dios.
Entonces me arrepiento de mi pecado, pero porque estoy ofendiendo a Dios. ¿Se entiende? No por temor a castigo y demás. Entonces la doctrina de Balaam son aquellas desviaciones que se producen en la enseñanza bíblica. Y a veces se introducen en las iglesias estas cosas. Por tanto, los maestros, aquellos que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que enseñar esto. Y bueno, ¿y qué hacemos cuando alguien cae en pecado? Pues lo restauramos. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, ¿sí o no? Claro que sí, pero tenemos que enseñarlo. Y la restauración también es enseñanza para la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia que restaura. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Sí, 70 veces 7. Siempre tiene que restaurar la iglesia. Porque acá ninguno de nosotros estamos exentos de caer en ningún pecado. Ninguno de nosotros tiene una vacuna. Ni nosotros por ser pastores tenemos una vacuna que diga vos no vas a caer en pecado. De ninguna manera. Nos mantendremos fieles a Dios porque el Señor nos fortalece y porque nos mantenemos asidos de Cristo y en comunión con Él para mantenernos firmes. Y eso es lo que tenemos que enseñar y tenemos que hacer. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que hace un buen uso de la palabra de verdad. En esto tenemos que volvernos expertos. Usted sabe que la palabra que acá, que es del griego y que se traduce al castellano como usa bien, es una palabra que tiene que ver con alguien que traza bien o que con precisión define qué es lo que quiere decir la palabra de Dios en ese lugar. Y eso tenemos que ser nosotros, personas que especificamos bien qué es lo que la Biblia dice, enseña. Ni le agregamos ni le quitamos. Y explicamos bien lo que la palabra de Dios está enseñando. La consecuencia de los ídolos era la ira de Dios. Por eso el pueblo de Israel, cuando cayó en este pecado de Balaam, la ira de Dios se encendió y murió mucho pueblo. Dice Deuteronomio 32:21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Me provocaron a ira con sus ídolos, dice el Señor en Deuteronomio 32:21. ¿Sí? Por eso ese día que pasó eso en el pueblo de Israel, la ira de Dios se encendió contra ellos y recibieron la retribución correspondiente, ¿no? Por eso no nos tiene que llamar la atención que el Señor le diga aquí a esta iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, si Dios ahí en el Antiguo Testamento, ante una situación de esta, donde se estaba haciendo algo que no va de acuerdo a lo que es el pueblo de Dios, y Dios actúa en consecuencia, en el Nuevo Testamento no va a ser diferente, porque Dios disciplina a su pueblo. Esta es una enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento y que vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿no? El Señor no permanece inmóvil, ¿sí? ante las desviaciones de su iglesia, no permanece inmóvil. Él actúa en estas cuestiones. Entonces dice, voy a venir contra ellos, es decir, contra los que están enseñando esto que está mal. Porque eso yo no lo voy a permitir en mi iglesia, dice el Señor. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, sobre el pecado de las relaciones ilícitas, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está hablando de las personas que hacen una práctica de este pecado, que es propio de aquel que es inconverso. Los fornicarios y los adúlteros van a recibir el juicio de Dios. Entonces, esto a nosotros como iglesia nos enseña lo que Dios, es una advertencia de lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Entonces nosotros tenemos que aprender de eso. Esto Dios dice que no está bien, no vamos a hacer una práctica de esto. Esto no es propio de un hijo de Dios que vive en santidad. Por lo tanto, el Señor hace una demanda de arrepentimiento. Le pide al pueblo que se arrepiente. Es decir,
que haga un cambio de mentalidad. A estos que estaban enseñando mal las cosas, le dice, bueno, muchachos, vamos a enseñar bien. Enseñen bien. No pueden enseñar esto que está mal. Enseñen bien la palabra de Dios. Arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar. Volvé al camino. Arrepentite. Y yo doy gracias al Señor porque Él siempre nos está hablando. Y esto quiero decirle que es una bendición para el pueblo de Dios. Porque Dios nos tiene paciencia, porque Dios nos habla, nos dice, mirá, fíjate esto, fíjate lo otro, cambialo a esto. Y acá el Señor les hace una demanda, arrepiéntete. Porque si no va a tener una consecuencia. Vendré a vosotros. Y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Está diciendo el Señor, yo me voy a enfrentar directamente a ellos ante esta situación. Por lo tanto, el Señor, esto no nos tiene que llamar la atención a nosotros, porque esto es algo del Nuevo Testamento también. Esto es una enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó cuando en la iglesia de Corinto se dividía la iglesia? Los de Pablo, los de Apolo, los de Cefa, los de Cristo, y después iban y participaban de los símbolos, ¿no? Sin entender o sin discernir, sin entender el cuerpo de Cristo. ¿Qué había pasado? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué les había pasado a la iglesia? Había muchos que estaban enfermos, otros debilitados y otros muertos, ¿sí? O sea, el Señor esto no es nuevo, el Señor va a intervenir en su iglesia. No creamos que el Señor no interviene en su pueblo, en su iglesia. Claro que va a intervenir. Y el Señor acá le está dando una advertencia fuerte a los que enseñan doctrinas diferentes. A los balaamitas y a los nicolaitas. Quiero decirte que el Señor en este tiempo, y esto quiero aclararlo porque a veces no se entiende, el Señor está disciplinando a su iglesia, ¿sí? Fíjate que no uso la palabra castigando a su iglesia, uso la palabra disciplinando, porque el Nuevo Testamento habla de disciplina del creyente. Los pecados fueron castigados en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. El creyente hoy es hijo. El que es hijo, ¿no? Lo dejo bien en claro eso. El creyente hoy es hijo, entonces como hijo el Padre te disciplina. Lo dice Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8. Si soportás la disciplina, que acá la palabra es pedagogía, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿no? El que no recibe disciplina es el que es de afuera, el que no es del pueblo de Dios. El que no es hijo, ese no recibe disciplina. Ese va a recibir la condenación con el mundo. Pero el de adentro es disciplinado. A veces los cristianos nos preguntamos por qué a nosotros nos pasa esto y el otro que hace esto no le pasa. Nosotros somos hijos, nosotros tenemos que caminar en santidad. Lo cantamos, santo, santo, santo. Seguimos los pies los pasos del maestro, ¿no? Entonces el Señor a nosotros nos va conduciendo. Y nos conduce en la vida y nos va enseñando. ¿Y cuál es una de las herramientas que más usa el Señor para disciplinarnos? Se las muestro. Esta es la que me encanta a mí. Porque yo prefiero aprender de acá, yo tengo que aprender de acá. Entonces, el Señor utiliza su palabra para irnos cambiando la mentalidad. Antes vivías de esta manera, antes eras un balaamita, ahora ya no lo sos. Ahora tenés ordenada tu vida, tenés ordenada tu familia, tenés ordenada tu casa. Y esto tenemos que seguirlo enseñando, hermanos, por las futuras generaciones. Entonces, la disciplina del Señor, una de las cosas que hace es con su palabra. Por lo tanto, cuando el Señor cuando habla por su palabra, yo tengo que escuchar. Y si el Señor me pide arrepentimiento en algo, no me tengo que atormentar. Porque si vos vas a cambiar algo en tu vida, ¿quién te lo va a cambiar? ¿Quién te lo va a cambiar? El Espíritu Santo obrando en ti. Entonces, ¿por qué me voy a atormentar si Dios me está pidiendo arrepentimiento en algo? ¿Se entiende? Entonces, cuando el Señor a mí me pide algo, bueno, yo lo pongo a los pies de Cristo. Digo, Señor, acá estoy. Día número 1. Señor, acá estoy. Me pasa esto. Me está pasando esta situación en mi vida. Tengo que cambiar esto. Señor, te pido las fuerzas. Obra por tu Espíritu en mi vida. Cámbiame esto porque tu palabra dice que yo de esta manera no tengo que vivir.
Día número 2, Señor, acá estoy de nuevo. Día número 3, día 365, Señor, acá estoy de nuevo. Y con los años, Señor, te agradezco. Te agradezco porque me has cambiado. Porque por tu espíritu has obrado en mi vida. Me has cambiado el carácter, me has cambiado la mentira, me has cambiado esto, me has cambiado lo otro. Me has cambiado mi forma de vivir anterior. ¿Y saben qué es eso? Ocuparse de la salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si el Señor pide arrepentimiento de algo, no hay problema. Delante del Señor entrego lo que me pasa. Si el Señor me habló, lo entrego. Y lo entrego todos los días. Lo entrego todos los días. Y después lo anexo. ¿Saben qué? Yo estoy dando consejos prácticos de cosas que uno tiene, que ha hecho en la vida y que le han servido. Quizá a usted no le sirve, pero bueno, yo se lo doy. Después lo anexás a las cosas que vos sabés que son tu debilidad. Porque eso que superaste, ojo, porque eso que superaste el día de mañana puede volver. Entonces anótalo como una debilidad que vos tenés. Y que te sirva para que en el futuro, si vos ves que la cosa se está volviendo a descontrolar, de nuevo a los pies de Cristo, de rodillas. Señor, acá estoy, esto me pasa. Por eso el Señor les dice, arrepiéntanse, porque si no voy a ir a ustedes y voy a pelear con ustedes. La iglesia de Jesucristo ha de tener en claro que el Señor siempre nos trata con amor, nos trata con cuidado y está disciplinando nuestra vida. No hay que tenerle miedo a la disciplina, No tenemos que tenerle miedo. Tenemos que someternos a Él y decirle, Señor, sí, soy imperfecto, sí, yo entiendo que me pasa esto, pero si yo voy a superar esto, va a ser por tu poder, va a ser por tu ayuda. Y no tenemos nada más ni nada menos que el poder de Cristo resucitado para operar en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo les decía a los efesios que él quería que pudieran experimentar la supereminente grandeza de su poder, la cual resucitó a Cristo de los muertos. Eso es lo que quería el apóstol Pablo de los Efesios. Y ese es el poder que está a disposición nuestra cuando nosotros nos rendimos al Señor para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra iglesia, para cambiar la iglesia de la ciudad. Esto está disponible. Por lo tanto, él termina este pasaje con una apelación. Termina con una apelación diciendo, el que tiene oídos, oiga. Y ya esto ya no es para toda la iglesia, sino que es a cada uno en particular. Si alguno tiene oído, independientemente que sea de la iglesia de Pérgamo o de cualquier iglesia, que oiga. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo a la iglesia de Pérgamo, a todas las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque el mensaje es un mensaje que nos da un panorama general de lo que pasaba en la iglesia de Jesucristo en aquella época, en distintas congregaciones. Y cada congregación, como cualquier congregación en el mundo y en cualquier tiempo de la historia, tiene sus problemas. Y entonces el Señor dice, esto lo dejo para que ustedes sepan lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Termina con dos promesas. El vencedor comerá del maná escondido. El que es vencedor es propio de aquel que vive a Cristo. Somos vencedores por medio de nuestro amado Señor. Esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Damos gracias a Dios que Él nos lleva siempre en triunfos. ¿En quién? En Cristo Jesús. La característica del vencedor es aquel que dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y entonces él puede vivir como vencedor todos los días. No que no va a tener problemas, no. Por seguir a Cristo vas a tener mucho más problemas que un montón de gente. Pero esta es la vida del vencedor, el seguir a Cristo cada día a pesar de las dificultades. Dice, comerá del maná escondido. Quiero decirte que no puedo dar a ciencia cierta el alcance de lo que está diciendo acá. Esto posiblemente lo podamos entender todos cuando estemos en la presencia del Señor y el Señor cumpla con su promesa de lo que va a dar. Porque si acá lo prometió, lo va a dar. Lo que yo te puedo decir es que era el maná. El maná era el alimento que tenía el pueblo en el desierto. Y la Biblia dice en el Salmo 78, 24,
hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. En el Antiguo Testamento se le llamaba trigo de los cielos. El Nuevo Testamento nos enseña que nuestro amado Salvador es el pan del cielo, en Juan 6:33. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es el que nos da vida a nosotros, nos da la vida eterna, desde ahora y para siempre. Y la vida que Él nos da no se va a terminar, no se va a terminar, o sea, va a ser algo continuo por toda la eternidad. Y esta es una promesa, esto es una promesa para nosotros. Yo voy a estar en comunión contigo, yo te voy a dar mi vida. Por eso dice el apóstol Pedro que somos participantes de la naturaleza divina, de lo que Dios es. Nosotros somos participantes de eso. Por eso Dios pone su amor, el amor de Él, en nosotros. Pone su gozo también en nosotros, pone su paz en nosotros. Y todo eso es la vida de Dios que se nos hace partícipes a cada uno de nosotros. Pero te vuelvo a repetir, no puedo definirte el alcance de esto. Lo que te puedo decir es esto, que la vida de Dios en nosotros nunca va a faltar. ¿Qué otro alcance tiene esto? No lo sé, nos vamos a enterar cuando estemos en la presencia del Señor. El vencedor recibirá una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ustedes saben que estas piedrecitas blancas con un nombre, esto es algo que era propio de los romanos en aquel tiempo. Era como una tarjeta de invitación. Entonces, cuando alguien hacía un convite o hacía alguna recepción, se te entregaba a vos una piedrecita blanca con tu nombre, que después los esclavos en la puerta te la pedían para saber si vos estabas invitado a ese lugar o no. Y quiero decirte que nosotros tenemos libre entrada a la presencia del Señor y nosotros vamos a estar en la presencia de Él para siempre. Y yo no sé si esta piedrecita blanca significa exactamente eso. Lo que sí sé es que yo voy a estar para siempre con el Señor y que vos vas a estar conmigo en ese lugar, para siempre con Él. Y hay muchos que no van a estar. Y ahí viene la otra reflexión que quiero hacer. Los que no van a estar hoy son nuestro campo misionero. No sabemos cuántos son los que se van a perder, no tenemos idea. Pero sí hoy son nuestro campo misionero. Entonces hoy nosotros tenemos hoy la piedrecita blanca. Hagamos todo lo posible para que ellos también la tengan. Vos no tenés que convertir a la persona. Vos tenés que hablarle de Cristo. Después Él va a decidir. Y hoy Jesucristo está llamando a que las personas se arrepientan. Porque ¿saben qué? Mi Dios manda, eso lo dice Hechos, mi Dios manda que los hombres se arrepientan. Dios hoy está llamando al arrepentimiento. Y si hay alguien que nunca le pidió a Cristo que cambiara su vida, que limpiara su vida, que te haga una nueva persona, hoy es la oportunidad. Hoy Jesucristo te está llamando. Hoy Jesucristo te dice, vení a mí. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Allí donde estés, en tu lugar, decile con tus palabras, de la forma que te salga. El Señor mira las intenciones del corazón. Decile con tus palabras, ¿cómo te salga? Señor, yo quiero que vos me salves, que vos me hagas una nueva persona. Yo quiero la vida esta que prometés acá. Y yo quiero pedirte, si hiciste esto, si le pediste a Jesús esto, que me lo manifiestes levantando tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tenemos más invitados. Jesús hoy está dando vida y está dando vida en abundancia. Y hoy te quiero hablar a vos, hermanos, que quizás ya conociste a Cristo. Quizás tenés años en el Evangelio y, no sé, por alguna cuestión tu vida espiritual se empezó a debilitar. Quiero decirte que la vida de Cristo está siempre permanente para vos. Y hoy Jesucristo está diciendo, vení, yo estoy disponible. Yo estoy disponible. Acá hay pastores, hay líderes, hay
personas que están haciendo discipulado que te pueden ayudar, con quien vos más te sientas cómodo. Vení, te vamos a ayudar para que disfrutes de la vida de Dios. Hermano, no podés estar en la iglesia de Jesucristo y vivir amargado. Lo podés hacer, pero estás sufriendo. Estás sufriendo. La vida de Dios se disfruta, hermanos. La vida cristiana se disfruta a pesar de las dificultades. Que el Señor les bendiga. Iglesia de Jesucristo, tenemos un campo misionero muy amplio. Termino con esto. La característica de una iglesia fiel se aprecia en el reconocimiento de Cristo como el Señor, lo cual se exhibe al mundo en la sujeción incondicional a lo que la cabeza de la iglesia establece. La doctrina de los apóstoles y profetas, fundamento sobre el cual la iglesia se edifica, no ha de ser adulterada para conveniencia de algunos. Los miembros del cuerpo han de ser humildes a lo que el Señor enseña, aunque ello implique un cambio de dirección en la vida. Por último, el Señor nos alienta a cada uno de nosotros como vencedores a poner la mira en lo que nos aguarda con Cristo. La comunión perpetua y la entrada en el disfrute eterno del Señor y de su gloria. Que el Señor te bendiga. Te damos gracias, Señor, por esta bendición. Te damos gracias porque tú sigues dando vida a aquel que se arrepiente, que se vuelve a ti. Gracias, Señor, porque hay gozo en tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar como tus hijos de tu presencia. Gracias porque podemos disfrutar de la vida que tú nos das, Señor. Te alabamos, te damos la gloria, Señor. Y como iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, queremos seguir haciendo tu obra, porque entendemos, Señor, que tú nos estás dando los recursos necesarios para hacerlo, por lo cual te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque nos seguís utilizando en las obras misioneras, Señor, porque seguimos avanzando, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres. Pero por sobre todas las cosas, Señor, queremos seguir avanzando para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús.